Entrenamiento más competición, avance. Estamos en el nivel 1. Vamos a trabajar Biblia. La Biblia es una brújula porque nos ayuda a ubicarnos mar adentro. ¿Alguna vez ha querido usted emprender un proyecto? ¿Alguna vez se ha trazado un ideal, algo que quiere alcanzar, algo que quiere lograr? Yo quiero decirle que esa brújula a partir de la cual usted se puede ubicar frente a ese proyecto que quiere emprender es la palabra de Dios. Yo le invito a tomarla, a apropiarse de ella. La palabra es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Nos encontramos en el sexto encuentro. El objetivo es que trabajemos desde los libros históricos en este sexto encuentro. El objetivo es entonces descubrir aquellos sucesos o historias dentro de las cuales se puede ver directa o indirectamente la acción de Dios. En primer lugar, vamos al entrenamiento. Yo quiero que tomemos nosotros una herramienta, los acontecimientos. Y para ello vamos a identificar eventos que nos han marcado la vida. Trata de ver esos eventos desde que estabas más pequeño, a medida que fuiste creciendo hasta ahora. Hay eventos positivos como hay eventos negativos. Casi siempre queremos recordar los eventos positivos, pero muy pocas veces queremos mirar los eventos negativos. A veces como que los dejamos por allí en el baúl de los recuerdos. Pero es importante mirar esos eventos, porque cuando miramos los acontecimientos que han tenido lugar en nuestra vida, en nuestra historia, y trabajamos desde ellos, nuestra vida se transforma. Pero a la vez también entendamos esos eventos a partir de lecciones. Cada evento bueno o quizás no tan bueno nos trae o nos deja consigo una lección, y es preciso aprender entonces de dicho evento algo para nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a una competición, y para ello hay un plan. Cada vez que competimos siempre hay un plan, y por ello vamos a adentrarnos en los libros históricos. Hay un plan para nuestro crecimiento desde los libros históricos. Vamos a introducirnos entonces en este maravilloso mundo de la palabra de Dios. Los libros históricos se les denomina libros históricos, valga la redundancia, aquellos libros que, teniendo un carácter sagrado, recogen sucesos o historias dentro de las cuales se puede ver directa o indirectamente la acción divina. Para comprender la noción de historia en las Sagradas Escrituras es necesario partir de 4 aspectos. El primero es la crónica. ¿A qué hace referencia la crónica? Hace mención de esos sucesos enmarcados en el tiempo. Consiste en describir qué ha ocurrido, qué ha pasado. Pero en segundo lugar también hay una crítica histórica. Y esa crítica histórica se refiere a hacer un análisis de aquellos acontecimientos que han tenido lugar en el pueblo de Israel, en clave de fe. Responde esa crítica histórica al porqué de los acontecimientos. En tercer lugar tenemos la dinámica de la historia, que consiste en descubrir que la historia está movida por Dios en primer lugar y por el hombre en segundo lugar.
quien cumple en este caso el hombre una misión por encargo divino. Responde a lo siguiente: ¿cómo y quién mueve la historia? En cuarto lugar tenemos una misión histórica. Consiste en comprender que dentro del pueblo de Israel han intervenido hombres guiados por Dios para realizar dentro de la historia una misión específica. Dentro de este caminar de fe, de crecimiento y de maduración en Dios a partir del estudio de las Sagradas Escrituras, qué bueno que nos revisemos en cuanto a esa crónica que ha ocurrido en nuestra vida, que ha ocurrido en nuestro caminar de fe como creyentes. Poder identificar qué ha sido nuestra historia. Hay un dicho por ahí que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué ha ocurrido en mi historia personal? ¿Qué ha ocurrido con mis padres? ¿Qué ha ocurrido con mi papá, con mi mamá? ¿Qué ha ocurrido con mis abuelos? Descubra su historia, sepa qué ha pasado en su historia. Esto le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a entender que el querer de Dios es que nosotros crezcamos. Cuando conocemos la historia e identificamos muchos eventos que han tenido lugar, pues podemos trabajarlos. Ahora, ¿qué poder decir con respecto a la crítica historia? Trate de identificar el porqué de esos acontecimientos en su vida, en su historia. Trate de identificar si han habido situaciones difíciles, dolorosas de esclavitud que te han dejado. ¿Por qué ha pasado esto? Trate de entender si en tu línea generacional han habido ataduras, han habido esclavitudes. Y trate de mirar cómo transformar esas situaciones. También miremos desde la dinámica de la historia cómo y quién ha movido la historia. Tu línea materna, tu línea paterna, quiénes han sido relevantes dentro de esa línea histórica. En la medida en la cual trabajemos desde nuestra realidad familiar, histórica, nuestra vida se irá transformando. Grandes obras históricas encontramos en la palabra de Dios. Está en primer lugar la obra deuteronomista: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. El esquema del deuteronomista es: primero pecado, segundo castigo, tercero arrepentimiento, cuarto salvación. También tenemos dentro de las grandes obras históricas en segundo lugar la obra del cronista. Y la vemos desde Primera y Segunda de Crónicas, desde Esdras y Nehemías. ¿Cuál es el esquema del cronista? Primero, culto. Segundo, templo. Tercero, genealogías. Aspectos importantes para tener en cuenta allí son que en el contexto de los libros históricos, proféticos y sapienciales hay una monarquía, la monarquía en Israel. Las tribus de Israel se habían distribuido en Canaán y vivían autónomamente. Pero cuando venía un peligro, se reunían en torno a un caudillo, es decir, un juez. Así existía una unidad religiosa, pero no social. Es decir, todos adoraban a Yahvé alrededor de su nombre y alrededor del santuario en donde se encontraba el Arca de la Alianza. Entonces surgió una amenaza hacia el año 1050 a.C. Los filisteos, habitantes en la costa de Palestina, querían apoderarse de la zona montañosa en donde residían los israelitas. Así surgió un movimiento con el fin de defenderse de los demás pueblos, y es cuando se elige a Saúl, quien es ungido por Samuel. Allí empieza la época de la monarquía de Israel, la cual en comparación con los demás pueblos se situaba con relación a Dios y en fidelidad en cuanto al rey,
atendiéndose al profeta que le orientaba de parte de Dios para dirigir al pueblo. Ahora bien, los reyes más notables de Israel fueron Saúl, David, quien estuvo entre 1010 a 970 a.C., y Salomón, que estuvo entre el año 970 y 931. Y encontramos, por supuesto, los reinos, reino del norte y reino del sur. Vamos a detenernos en esta monarquía, vamos a identificar dentro de esta monarquía que también nosotros necesitamos tenerlo claro. Nuestro monarca, nuestro referente en nuestra vida, en nuestro caminar de fe, debe ser Dios. Él debe ser nuestro referente, Dios. Dios debe ser nuestro referente. Él debe ser nuestro rey por excelencia. Josué, en el texto masorético lleva el título de Yehoshua, que la versión de los 70 conserva. Este lugar destacado en el canon se ha mantenido constantemente a través de los siglos y en todos los manuscritos, por razón del prestigio que alcanzó Josué entre los hebreos por estar íntimamente unido a Moisés, del cual fue sido colaborador y fiel ministro, Mesaret, en vida, e inmediato sucesor suyo al morir sobre el monte Nebo en los umbrales de la tierra prometida. La estructura del libro de Josué comprende 24 capítulos. En un primer lugar encontramos la conquista de Canaán, que se encuentra entre el capítulo 1 y el capítulo 12. Allí aparece el mandato de Josué, el reconocimiento de la tierra, el paso del Jordán, la ceremonia de la conquista y 3 campañas. En segundo lugar tenemos la repartición de la tierra. Esto lo vamos a encontrar entre el capítulo 13 y el capítulo 22. Allí encontramos la primera repartición a las 5 tribus, la segunda distribución y el altar del testimonio. En tercer lugar tenemos la despedida y muerte de Josué, que aparece entre el capítulo 23 y el capítulo 24. Por último, vamos a encontrar el mensaje teológico de Josué. Y el mensaje teológico es que Yahvé cumple las promesas al conducir a Israel a Canaán, la tierra prometida, y tomar así posesión de ella. Josué 1, del 3 y 6, 23, 5, 14, 24 al 13. Se muestra aquí también la fidelidad de Dios a la palabra que había dado a Israel. Yo estoy contigo, dice Josué 1, 5 y también Josué 1, 9, Josué 1, 17. También en Josué 23, 3 y Josué 23, 10. Josué debe mantenerse fiel a la alianza y a la ley divina. El autor quiere demostrar que Yahvé es el verdadero conquistador de Israel. La conclusión que podríamos sacar con respecto a este libro es que Dios lo que promete, lo cumple. Si Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios es fiel. Josué fue criado entre ladrilleras y los hornos de hierro de Egipto. Sin embargo, llegó a ser un consejero valeroso y fiel de Moisés. Dios se valió de él para conducir al pueblo a la tierra prometida. Ahora, yo creo que dentro de nuestro caminar de fe deberíamos aprender mucho de Josué, un hombre valeroso, un hombre capaz de decirle a Dios sí,
A veces uno tiene miedos, a veces uno tiene dudas, pero como Josué, aún en medio de su juventud, necesitamos ser arriesgados. No podemos acobardarnos ante lo que nos pide Dios. Ánimo, sé valiente, yo estaré contigo. Solo te invito a que te mantengas fiel a mi palabra para que tengas éxito en tus empresas, para que te vaya bien. Vamos a adentrarnos ahora en el libro de Jueces. La lengua es el hebreo, el autor y fecha de composición pues es anónimo, no se sabe con mucha claridad o con mucha certeza. Según la tradición judía, y muchos padres le atribuyen a Samuel o a un autor contemporáneo de David. El libro lleva en hebreo el título de Sofetim, que los 70 han traducido por Critaí, jueces, de donde el título de la Vulgata, Liber Iudicum, libro de los jueces. Pero el calificativo de jueces no corresponde propiamente a la misión primordial de estos héroes, que consistía en salvar a Israel o a una tribu de la opresión de sus enemigos y restablecer el orden político más o menos comprometido. El título más apropiado a ellos es el de libertador, que corresponde a la significación primitiva del verbo zafat, establecer, restablecer. Es lógico que una vez obtenida la victoria, con el prestigio que esto les daba, quedarán al frente de la tribu o de las tribus que les habían elegido por líder, ejerciendo su plena autoridad sobre las mismas. La condición social de estos hombres es muy distinta, pues mientras unos eran guerreros como Ahod, Barak y Gedeón, otros eran ricos propietarios como Yair y Abdón, o aventureros como Jefté y héroes populares como Sansón. Pero todos poseen un carisma o marca divina, valor, sabiduría, habilidad o fuerza, que les convierten jefes o jueces salvadores de Israel. El libro de Josué está enmarcado en 21 capítulos, comprende 21 capítulos. En un primer lugar hablamos de la necesidad de jueces, del capítulo 1 al capítulo 3, allí está la introducción. En segundo lugar encontramos los 12 jueces, que están entre el capítulo 3 y el capítulo 16. Allí se menciona a Otniel, Ehud Moab, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, el juez apóstata Tolai Yair, Jefté, Ibsán Elón y Abdón, Sansón. Y tenemos en tercer lugar la crónica de los crímenes de Israel, que está entre el capítulo 17 y el capítulo 21. Allí se habla de la idolatría de Dan y se habla de la tragedia de Benjamín. El mensaje teológico del libro de los jueces es: la salvación de Dios siempre pasa por el arrepentimiento del pueblo. Es por esto que entonces, cuando Israel se vuelve al Señor, Dios suscita caudillos, es decir, jueces, para que liberen al pueblo de la opresión y éste le rinda culto a Él por ser el único Dios. En conclusión, en este libro de los jueces se puede notar 4 movimientos bajo los cuales el hombre, el pueblo de Israel, camina. Primero, el pecado; segundo, el castigo; tercero, el arrepentimiento; y cuarto, la liberación. A veces en nuestra vida necesitamos jueces, en nuestra vida necesitamos defensores. Puede ser que Dios a usted y a mí nos esté suscitando como defensores de una causa. No podemos resistirnos frente al llamado de Dios. Antes bien, usted y yo estamos llamados a responder si Dios nos ha llamado.
Ahora, importante, si Dios nos llama, mantener la fidelidad. En los jueces se nota pecado, hay castigo, arrepentimiento y liberación. No pensar en pecar, no pensar en el castigo para luego arrepentirnos y buscar una liberación. Ser hombres siempre fieles a lo que Dios quiere de nosotros. Vamos ahora a entrarnos en los libros de Samuel. Estos dos libros, como afirman Orígenes y San Jerónimo, primitivamente formaban un solo libro en el texto hebreo llamado Libro de Samuel. Fueron los traductores griegos, los 70, los que los dividieron en dos, llamándolo primero y segundo de los reinos. La lengua es el hebreo. El autor y la fecha de composición se le atribuye a Samuel, aunque no se tiene claridad al respecto. Sobre la composición, pues no se tiene mucha claridad. La estructura comprende 31 capítulos. En un primer momento encontramos el prólogo, la infancia y la juventud de Samuel, que está entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Se habla allí del nacimiento y consagración de Samuel. Se habla allí del cántico de Ana, de Elí. Tenemos en segundo lugar la judicatura de Samuel, institución de la realeza. Está entre el capítulo 4 y el capítulo 12. Se habla allí de Israel derrotado por los filisteos, del arca cautiva y de vuelta, del gobierno de Samuel. Se habla del pueblo que pide rey y Saúl es ungido rey. Y en tercer lugar, de este primer libro de Samuel, se habla del reinado accidentado de Saúl. Aparece David entre el capítulo 13 y capítulo 31. Hay un rechazo de Saúl, hay un advenimiento de David, hay una persecución de David y finalmente tenemos el final de la vida de Saúl. Esta es la estructura del primer libro de Samuel. Ahora vamos a mirar el segundo libro de Samuel. Este comprende 24 capítulos. En un primer lugar encontramos el reinado de David, que está entre el capítulo 1 y el capítulo 12. Aparece allí la guerra civil, reinos unidos, aparece el culto nacional, aparece la expansión nacional, aparece el pecado y el arrepentimiento de David. En segundo lugar aparece Absalón, su historia. Esto está entre el capítulo 13 y el capítulo 19. Aparece allí la rebelión de Absalón, la huida de David, las últimas guerras con los filisteos, el himno de acción de gracias de David. Miremos ahora el mensaje teológico de ambos libros, tanto primera como segunda de Samuel. ¿Cuál es ese mensaje? Contienen un mensaje religioso, mediante el cual se quiere mostrar que Yahvé es el Dios de Israel y su único rey. El monarca que elija el pueblo debe ser representante de Dios en la tierra y el instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. En conclusión, primera y segunda de Samuel giran alrededor de tres grandes personajes. Samuel, que aparece en el primer capítulo y en el 25 capítulo desaparece. ¿Quién unge en este caso por rey? Primero a Saúl y segundo a David. El otro gran personaje es Saúl, que aparece en el 9º capítulo y desaparece en el capítulo 31. Saúl no hace lo que agrada a Dios. Y el tercer personaje grande que aparece allí, primera y segunda de Samuel, es David, que aparece en el 16º capítulo y continúa hasta el segundo libro de Samuel. David es el prototipo de rey. Primera y segunda de Reyes. La historia de Israel desde los últimos años de David hasta la cautividad de Babilonia, unos 4 siglos, se narran en los libros que la Biblia hebraica llama Primera y Segunda de los Reyes, que corresponden a 3 y 4 de los reinos, según los 70, o de los reyes, Vulgata. En los comienzos los mencionados libros formaban uno solo, de lo que dan fe Orígenes,
Eusebio y San Jerónimo. La división en dos partes iguales aproximadamente empezó con de Bomber, Venecia 1517. Esta división es pues artificial. La estructura del primer libro de los Reyes comprende 22 capítulos. En un primer lugar encontramos el reinado de Salomón, que está entre el capítulo 1 y el capítulo 11. Allí se habla del último encargo de David, se habla de la sabiduría de Salomón, se habla de la política interior, religiosa y exterior. En segundo lugar se habla de la rebelión de las 10 tribus, que aparece entre el 10 y el 12. En tercer lugar se habla de los primeros reyes, que aparece entre el capítulo 13 y el capítulo 22. Allí aparece Elías, aparece Ahab. Dentro de esta estructura vamos a mirar ahora el segundo libro de los Reyes. Este comprende 25 capítulos. Trata principalmente de la decadencia y caída del reino israelítico, periodo 300 años antes de Cristo. Dentro de esta estructura, en primer lugar, entonces encontramos, o dentro de la división de estos 25 capítulos, encontramos primero a Elías y a Eliseo, que aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 13. En segundo lugar tenemos los reyes de Israel, Jehud, Joacás, Joab, Jeroboam, entre el capítulo 9 y el capítulo 15. En tercer lugar encontramos el cautiverio de Israel, entre el capítulo 16 y 17. Allí aparece el tributo asirio y aparece el destierro asirio. En cuarto lugar encontramos los reyes de Judá, Ezequías, Manasés y Josías, entre el capítulo 18 y 22. Y en quinto lugar encontramos a saqueo de Jerusalén y caída del reino de Judá. Eso está entre el capítulo 24 y capítulo 25. Bien, vamos a mirar por último del libro de los Reyes, vamos a mirar el mensaje teológico. El mensaje teológico está centrado en el monoteísmo yavístico. Monoteísmo porque hablamos de un solo Dios, el Dios Yahvé. Miremos allí Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39. Y dentro de este mensaje teológico también está la centralidad del templo y del culto. En conclusión, solo existe un único Dios, que es Yahvé. Y en segundo lugar, un único santuario, que es el templo de Jerusalén. Crónicas, primera y segunda. La lengua es el hebreo. Al hablar sobre el autor y la fecha de composición, algunos se lo atribuyen a Esdras. Sin embargo, el autor, muy probablemente levita, sea posterior a Esdras, sin que sea posible señalar su nombre. Se compuso probablemente después de Esdras. Las crónicas, título que le da la Biblia hebrea, son llamadas por la Biblia Vulgata de San Jerónimo Paralicómenos, por transcripción de una palabra griega que significa libro de las cosas omitidas, o según otros, libro de las cosas transmitidas. Las crónicas, lo que ha pasado en la historia, en el tiempo. Dentro de la estructura vamos a encontrar Primera de Crónicas, comprende 29 capítulos. Primero allí está la genealogías, que está entre el capítulo 1 y el 9. Habla desde Adán hasta Saúl. Y en segundo lugar encontramos el reinado de David, que está entre el capítulo 10 y el capítulo 29. Se habla allí de la muerte de Saúl, se habla del ungimiento de David y se habla de asuntos militares, religiosos y domésticos. Tenemos dentro de esta estructura la segunda de Crónicas, que comprende 36 capítulos. En primer lugar encontramos el reinado de Salomón, que está entre el capítulo 1 y el 9. Allí se habla del templo y del reino. Y en segundo lugar encontramos el reino de Judá, que está entre el capítulo 10 y el capítulo 36. Allí se hace referencia a Roboam, Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotán y Acaz, Josías,
y se habla del cautiverio y de la restauración del pueblo de Israel. Por último, encontramos el mensaje teológico. El autor busca introducir a sus lectores a mantenerse fieles al pacto de la alianza concluido entre Dios y David, como condición indispensable para pertenecer a esta comunidad davídica. Se requiere fidelidad a Yahvé. Vamos a la conclusión del libro de las Crónicas. 3 aspectos importantes. Primero, Dios con nosotros. Segundo, el triunfo del culto. Y tercero, la esperanza del cronista. Esdras y Nehemías. La lengua es el hebreo. El autor se cree formaba parte integrante de las crónicas, siendo uno mismo el autor de uno y otros. La composición se cree que fue en el Poxecilio. La época de la redacción final es la de Alejandro Magno. Si nosotros queremos aprender bastante, mucho sobre el liderazgo, yo creo que deberíamos estudiar a Esdras y Nehemías, prototipo de líderes en el pueblo de Israel. Ahora bien, vamos a entrarnos en este libro de Esdras y Nehemías. En el antiguo canon judío formaban un solo libro que llevaba el título de Esdras. La misma unidad existía en los antiguos códices griegos de los 70, en los que ocupa el primer puesto el libro de Esdras, que corresponde al tercero de Esdras, apócrifo, seguido de Esdras B, o sea, de los libros canónicos de Esdras Nehemías. Los santos padres dividieron el libro en 2, atendiendo a su argumento. Al primero llamaron Esdras y Nehemías, al segundo por razón de las palabras de Nehemías 1:1. Esta división entró en el texto hebraico a partir de la edición de Bomber, Venecia, 1917. En la Vulgata se le llama primero y segunda de Esdras. Dentro de la estructura vamos a mirar primero Esdras. Comprende 10 capítulos. Habla sobre el regreso de los judíos cautivos, capítulo 1 y 2. Se habla de la reconstrucción del templo entre el capítulo 3 y 6. Y se habla del regreso de los exiliados en el capítulo 7. Ahora, en cuanto a la estructura de Nehemías, este comprende 13 capítulos. Se habla del regreso de Nehemías a Jerusalén y reconstrucción de la muralla entre el capítulo 1 y 7. Se habla de la reforma y la organización entre el capítulo 8 y 12. Y se habla de el segundo regreso de Nehemías en el capítulo 13. Vamos a mirar el mensaje teológico. Esdras y Nehemías representan a 2 hombres providenciales, instrumentos de que se sirvió Dios para despertar la conciencia de su pueblo escogido. Cabe decir aquí que cuando el pueblo se duerme, cabe decir aquí que cuando la iglesia se duerme, o pensamos nosotros que se duerme, Dios suscita hombres como Esdras y Nehemías. ¿Por qué no decir que en el siglo XXI, en nuestra época, Dios también quiere suscitar hombres como Esdras y Nehemías, capaces de ser instrumentos de bendición para su pueblo, capaces de traer aires nuevos para la iglesia? Usted y yo, que a veces nos quejamos tanto y decimos, hay situaciones difíciles, ¿usted no ha sentido quizás que Dios le está llamando a ser un agente de transformación? Yo creo que sí. Conclusión de Esdras y Nehemías. Las 2 figuras centrales de estos libros son, primero, Esdras, quien es perteneciente a una familia noble y clerical. Era escribano, procede de Persia
y vivió a mediados del siglo V antes de Cristo. Y la otra figura central es Nehemías, que era copero del rey. Fue nombrado gobernador de Jerusalén, procedente de Persia, y vivió a mediados del siglo V antes de Cristo. Estos son los dos constructores de la comunidad nacional y religiosa que resucita en la tierra de Israel gracias a Ciro y a la tradición liberal y tolerante de los reyes aqueménidas. Macabeos primera y segunda. La lengua es el hebreo. Autor y fecha de composición. Del autor se ignora su nombre. Se cree que fue un judío de Palestina, conocedor de las topografías del país, admirador de la familia Asmonea. La fecha aproximada está entre el 134 y 63 antes de Cristo, antes de la toma de Jerusalén por Pompeyo. Este libro de Macabeos hace referencia a la victoria espiritual de una familia asmonea de las que Judas, llamado Macabí, palabra que significa martillo, fue valiente soldado. Pertenecen ambos al grupo de los libros deuterocanónicos. Los protestantes, por lo mismo, no los admiten como inspirados. Los judíos tampoco los tienen en su canon bíblico, pero siguen estando muy próximos al judaísmo porque evocan hechos históricos que celebra anualmente la liturgia de Israel. En diciembre, durante 8 días, encendiendo las lámparas de la Hanukkah en las casas y en las sinagogas, y con los cánticos de Halel, de subida a Jerusalén, que proclaman la Pascua. La estructura del primer libro de los Macabeos comprende 16 capítulos. Se habla del preámbulo de Alejandro Magno y Antíoco Epífanes, capítulo 1. Se habla de Matatías que desencadena la Guerra Santa, capítulo 2. Se habla de Judas Macabeo, jefe de los judíos, sus victorias, capítulo 3 al 9. Se habla de Jonatán, jefe de los judíos y sumo sacerdote, capítulo 10 al 12. Se habla de Simón, sumo sacerdote y enarca de los judíos, capítulo 13 al 16, 2. Encontramos también el segundo libro de los Macabeos. Comprende 15 capítulos. Hay 2 cartas a los judíos, capítulo 1 y 2. Aparece la historia de Heliodoro, capítulo 3. Se habla de la propaganda helenística y persecución bajo Antíoco Epífanes, capítulo 4 al 7. Se habla de la victoria del judaísmo, capítulo 8 al 9. Se habla también de la lucha de Judas contra los pueblos vecinos, capítulo 10 al 13. Y se habla de la lucha contra Nicanor, del capítulo 14 al capítulo 15. Mensaje teológico de los Macabeos. Toda la historia de los Macabeos es eminentemente religiosa, y la idea de Dios domina en todos los renglones del libro. Siente el autor gran simpatía y celo por la ley y las antiguas instituciones, por el templo y la ciudad santa. En ninguna parte del libro se menciona de manera explícita el santo nombre de Dios, que es sistemáticamente sustituido por otras expresiones tales como cielo. Era tal el respeto que se tenía por el nombre de Dios y su veneración que nadie se atrevía a pronunciarlo, reservándose su uso exclusivamente a los sacerdotes durante el ejercicio del culto. Las cosas indecisas y difíciles de resolver se reservan al juicio del profeta que ha de venir. En conclusión, hay 4 aspectos a considerar de estos libros de los Macabeos. Primero, 1 y 2 de Macabeos relatan las hazañas entre el periodo del rey de Siria, Antíoco Epífanes, y la muerte de Simón Macabeo. Segundo, se nos enseña la creencia de la resurrección. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículos 6 al 11. Tercero, se resalta el importante
martirio del viejo Eleazar y los 7 hermanos, que prefirieron morir antes que comer manjares prohibidos, arrodillarse delante de los ídolos y de las estatuas del gobernador de Siria de Judea, el cruel Antíoco. Y en cuarto lugar, estos libros nos hubieran marcado tanto el acento militar, profano y laico de esta larga epopeya. Perdón, dice, si estos libros no hubieran marcado tanto el acento militar, profano y laico de esta larga epopeya, dice un biblista judío, hubieran sido admitidos sin esfuerzos en el canon hebreo. Vamos ahora a la tercera parte de este sexto encuentro. Avance, propósito. Yo le quiero invitar para que usted plasme momentos claves de su caminar en Dios. Importante, momentos a partir de los cuales usted ha caminado en Dios. Piense desde que le hablaron por vez primera de Dios. Piense desde que tuviste una experiencia inicial con Dios. Desde que tú y yo nos enamoramos de Dios. Ahora, si usted y yo no nos hemos enamorado de Dios, clamemos a Dios para que nos podamos enamorar de Él. Hablar de esos libros históricos es hablar del caminar de un pueblo que va descubriendo en su vida la acción de Dios. Usted y yo que llevamos un tiempo en este mundo, usted y yo que tenemos un caminar, bien sea conociendo de Dios o bien sea no conociéndolo tanto. Mire esos momentos donde Dios se le ha revelado. Mire esos momentos de la historia donde Dios ha salido a su encuentro. Y le invito a que plasme aquí en este avance, en este propósito, esos momentos claves. Cuando nosotros registramos esos momentos claves, somos conscientes de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo, y vamos a ser capaces de reconocer a dónde Dios nos llevará.